El ejercicio 1 de la actividad 13 de potencia solicita hallar la potencia disipada por una lámpara que posee una resistencia interna de 808 ohms conectada a 220 volts. Para calcular la potencia utilizamos la fórmula de potencia, que es corriente por tensión. La tensión es dato, pero la corriente no. Pero sabemos que por ley de Ohm, corriente es tensión sobre resistencia. Entonces lo que podemos hacer es reemplazar la corriente en esta fórmula por el contenido tensión por resistencia de la ley de Ohm. Entonces nos quedaría así. Potencia es tensión sobre resistencia por tensión nuevamente, que es lo que viene de la fórmula anterior. Esto es lo mismo que decir tensión al cuadrado sobre resistencia. Los valores de tensión y de resistencia los tenemos, así que podemos reemplazarlo. 220 volts al cuadrado sobre 808 ohms. Si hago las cuentas, la potencia me da aproximadamente 60 watts. El ejercicio 2 dice que en una vivienda alimentada a 220 volts existe un tomacorriente para 10 amperes. Determinar la potencia máxima del aparato de electrodoméstico que puedo enchufar en ese toma sin que este toma se rompa. Bien, me está diciendo entonces que la corriente del toma para el que está preparado es 10 amperes en 220 volts. Este es el dato. Y yo lo que quiero averiguar es la potencia. Bueno, esto es sencillo. La fórmula de potencia es tensión por corriente o corriente por tensión. Tengo los dos datos. Así que 220 volts por 10 amperes, la potencia son 2200 watts. El ejercicio 3 pide que corriente circula por una plancha conectada a 220 volts si declara una potencia de 1000 watts. ¿Dónde declara una plancha la potencia de 1000 watts? En la etiqueta. Si ustedes ven los electrodomésticos, en las etiquetas figuran la potencia que consume cada uno de ellos. Entonces yo tengo que calcular acá la corriente. Si la fórmula de potencia es corriente por tensión, la potencia la tengo porque dice que es 1000 watts, la tensión es a 220, me falta la corriente, lo que tengo que hacer es despejar corriente. Corriente es potencia sobre tensión. Tengo los valores, así que puedo reemplazar. La potencia son 1000 watts, la tensión son 220 volts. Entonces, la corriente, si hacen la cuenta, da 4,54 amperes aproximadamente. El ejercicio 4 es de energía. Pide calcular la energía en kilowatt hora y en joules consumidos por una televisión de 200 watts en 8 horas de funcionamiento. Es decir, la energía que consume la televisión si está funcionando durante 8 horas. Lo primero a tener en cuenta es que energía es potencia por tiempo. Pero hay dos unidades de energía. Una es en joules, que era el físico que trabajó como aprendimos en este tema. Los joules son watts por segundo. Esto es muy importante recordarlo. Joules son watts por segundo. Y kilowatt hora son kilowatt por hora. Es decir que si yo quiero calcular la potencia en joules, tengo que pasar las 8 horas a segundos. Y si yo quiero calcular la potencia en kilowatt hora, utilizo el valor de las 8 horas, pero tengo que pasar los 200 watts a kilowatts. Ese es el punto de partida. Entonces, lo primero que hacemos es pasar 8 horas a segundos. Y lo segundo que vamos a hacer es pasar los 200 watts a
kilowatts. Esto es para poder hacer los cálculos tanto en joule como en kilowatt. 8 horas a segundo. Si una hora son 60 minutos, entonces una hora son 3600 segundos. ¿Por qué? Porque un minuto son 60 segundos. 60 por 60 son 3600. Pero eso es una hora. Ahora tengo que calcular 8. Entonces esos 3600 multiplicados por 8 son 28800 segundos, que es el resultado de las 8 horas a segundo. Si quiero pasar los 200 watts a kilowatts, un kilo es 1000. Entonces 200 dividido 1000 es 0,2 kilowatts. La energía en joule es potencia por tiempo. ¿Pero qué potencia? Para calcular joule necesito watt por segundo. Así que 200 watts por 28.800 segundos. Si hacen las cuentas, esto da 5.760.000 joules. Si vamos a calcular la energía en kilowatt hora, también es potencia por tiempo, pero la potencia es en kilowatt. ¿Cuántos kilowatts? Los que calculamos, 0,2 kilowatt por el tiempo. ¿Pero qué tiempo? El tiempo ahora es en horas, 8 horas. Si hacen las cuentas, da 1,6 kilowatt hora.